Bienvenidos todos a esta sesión de las jornadas de historia económica. Estas son jornadas que organiza regularmente la Asociación Chilena de Historia Económica. Creo que llevan bastante tiempo estas jornadas, alrededor de 5 años, y en esta ocasión vamos a hacer una sesión organizada desde la Universidad de Talca. Lamentablemente no los podemos tener a todos acá en Talca, que era la idea original, ¿no es cierto? Cuando pensamos en organizar estas jornadas hace más o menos un año, pero las ventajas que tiene, ¿no es cierto?, de poder hacer esta sesión de forma online es que podemos unirnos todos de diferentes rincones, tanto de Chile como del extranjero, y podemos tener invitados internacionales. En este caso, por ejemplo, la primera presentación va a ser a cargo de Felipe Jordán, que actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard. Y en esta sesión va a ser principalmente dedicada a un tema que es relativamente reciente, probablemente nuevo para muchos de ustedes, como lo es la historia económica mapuche. Y en parte es nuevo porque quizás que la historia relacionada con el pueblo mapuche ha empezado a ser reescrita, podríamos decirlo, recientemente en muchos aspectos. Muchas de las cosas que nosotros sabíamos o que estudiamos en el colegio, ¿no es cierto?, parecen haber estado sesgadas, por no decirlo equivocada muchas veces, y la verdad que desde que yo me comencé a dedicar a esto, descubrí que había mucho por aprender, mucho por conocer y mucho por reescribir probablemente, y sobre todo desde la perspectiva un poco más cuantitativa, que es lo que hago yo y también lo que hace Felipe. Entonces, en la sesión de hoy día vamos a tener dos presentaciones. En la primera, Felipe Jordán va a presentar su trabajo denominado Propiedad Individual y Desarrollo Sustentable en Comunidades Indígenas, el caso del pueblo mapuche, y posteriormente yo voy a presentar un trabajo conjunto con Felipe Toledo que se llama Los agravios de una reforma fallida, reforma agraria y conflicto indígena en Chile. Ambas presentaciones tienen que ver más bien con la historia un poco más reciente del pueblo mapuche, la historia del siglo XX, y en parte cómo hechos ocurridos durante el siglo XX afectan a diferentes variables socioeconómicas hoy en día. Así que vamos a partir con Felipe. Vamos a darle 25 minutos y para que después abrir a sus preguntas. Así que, Felipe, te invito a compartir pantalla, tu presentación. Creo que es, lo puedes hacer. Muchas gracias por la... tienes que darme permiso. Sí, ahí está. Este trabajo es en conjunto con Robert Hillmeyer de la Universidad de Santa Bárbara, California. Y lo que queremos ver entonces es cómo la introducción de derechos de propiedad individual en las comunidades, en las reducciones mapuche, afectó el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental en el largo plazo. Un poco a modo de motivación, durante el siglo XIX y comienzos del XX, los pueblos indígenas a lo largo de toda América fueron forzados a vivir en reducciones, y esta coexistencia forzada ha sido mostrado en la literatura que ha llevado a problemas en su capacidad de superar la pobreza en el largo plazo. Sin embargo, hay poca o nula evidencia de cómo la introducción de derechos de propiedad individual puede ayudar a mejorar estos problemas en el largo plazo. Y eso es justamente donde se enmarca este paper, que lo que ve es cómo afectó el acceso a la propiedad individual a la sustentabilidad de la producción agropecuaria y el desarrollo económico de las comunidades mapuche del sur de Chile. A modo de resumen de los resultados, encontramos con mayor acceso a la propiedad, a los derechos de propiedad individual. En primer lugar, disminuyó los problemas de sobrepastoreo, disminuyendo la densidad de animales y aumentando la producción de forraje. Mejoró la asignación de factores productivos, aumentando el tamaño promedio de las explotaciones, el número de personas involucradas en ocupaciones no agrícolas y el número de trabajadores asalariados. Aceleró también la acumulación de capital y riqueza, vegetación nativa y plantaciones como capital natural, escolaridad como capital humano y un índice de activos como una proxy de riqueza. Y
en general se puede decir que benefició a la población mapuche y no mapuche. Eso es lo que vamos a mostrarles en lo que sigue. Esto, en términos de la literatura con la que se relaciona, son tres grandes cuerpos de literatura. Uno es la literatura que ve desarrollo económico en contextos rurales, en economía. El otro es la que ve desarrollo económico en tierras indígenas en particular, que es una economía, una literatura muy pequeña, pero que está creciendo muy rápido. Y finalmente, la literatura que se relaciona con la tragedia de los comunes, también una tradición larga en ciencias políticas y en economía. Y ahí es donde se enmarca este paper. Vamos viendo primero la parte que yo creo que en este público puede ser quizás la más interesante, que son los antecedentes históricos, la historia de qué pasó y cuál es la estrategia de identificación que se deriva de lo que pasó. Bueno, antes de las divisiones, que empieza el año 1930, para un poco de contexto, está la creación de las reducciones, ¿no es cierto? Y antes de la creación de las reducciones mismas, la sociedad mapuche se puede describir como una sociedad ganadera ubicada en un extenso territorio. La erradicación viene a imponer dos cambios drásticos. Uno es la reducción del territorio y el otro también es la estructura política de las comunidades. Entonces los mapuches son forzados a reducirse en 3.000 reducciones, donde se impone la propiedad colectiva y si bien la producción está organizada antes de la reducción y también después, más bien en torno a la familia. Después de la erradicación surgen dos problemas centrales. Uno se relaciona con la severa deforestación, sobrepastoreo y erosión, y lo otro con el hecho de que los caciques, al perder su poder tradicional, aumentan los conflictos. Y estos problemas, por supuesto, están relacionados. Una manera de verlo de ver este gran cambio, es que, por un lado, al reducirse el territorio, se crea la escasez económica, ¿no es cierto? En una sociedad en que prácticamente la tierra era ilimitada, la tierra no era un recurso que era escaso. Se crea la escasez económica sobre la tierra y al mismo tiempo se decapita de cierta manera a la sociedad mapuche políticamente. Por lo tanto, se destruyen las instituciones tradicionales que podrían haber servido como una base para administrar dicha escasez, ¿ya? Por lo tanto, la situación que vemos es una situación que es muy poco favorable para el desarrollo de las instituciones en las que pensaba Elinor Ostrom, cuando pensamos en cómo, bajo derechos de propiedad colectivos, se puede hacer una administración razonable y sustentable de los recursos de pastoreo, ¿no es cierto? Porque no hay condiciones favorables para el desarrollo de esas instituciones. Después, yendo ya más específicamente a lo que nosotros hacemos cuantitativamente, voy a describirle ahora cuál fue el camino hacia la propiedad individual. Entonces se creó la propiedad colectiva hasta 1930, ¿ya? Y en 1930 se crea una ley que particiona el territorio mapuche en varios juzgados. En el sector que estudiamos nosotros, que es cerca de Galvarino, se crean tres cortes. La de Victoria en el norte, la de Nueva Imperial hacia el suroeste, la de Temuco hacia el sureste, ¿ya? Y inmediatamente en 1931, dada la crisis económica que experimentaba el país por restricciones presupuestarias, la Corte de Nueva Imperial se cierra y su jurisdicción se añade a la jurisdicción de Temuco. Sin embargo, estas cortes todas tenían los mismos recursos y la Corte de Temuco no se le aumenta los recursos en proporción al aumento de las reducciones que tiene a su cargo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vemos durante este periodo es que, si bien acá el gráfico de arriba muestra que el número absoluto de reducciones que logran dividir estas dos cortes en ese periodo es bastante paralelo, sigue la misma tendencia, porque los dos tenían los mismos recursos, en términos de la fracción de reducciones que tenían a su cargo estas dos cortes, se dividen mucho más reducciones en Victoria que en las originalmente asignadas a Temuco y Nueva Imperial. Eso sigue así entre el 31 y el 52, y el 52 hay varios cambios políticos. Uno es que la corporación araucana gana mayor relevancia política. Ellos se oponían a las reducciones, por lo tanto básicamente lograron congelar las reducciones entre el 52 y el 79. Entonces esta diferencia en el acceso a tener derechos de propiedad individuales se mantiene durante todo este periodo entre las dos jurisdicciones. Y finalmente, en 1979, tenemos lo que podríamos llamar el empujón final,
con un decreto que se publica en la dictadura de Pinochet, que lleva básicamente a la división total de todas las reducciones. Ya nuestro estudio se va a centrar, va a explotar esta diferencia que tenemos acá. Ven mi mouse, ¿no es cierto? Bueno, esta diferencia que tenemos sí, acá. se ve perfectamente el mouse. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Esta diferencia que tenemos acá, que básicamente tenemos durante más de 40 años, tenemos una situación en que reducciones que están al lado, que están literalmente cruzando un riachuelo, tienen accesos radicalmente distintos a la propiedad individual. La estrategia de identificación sigue este desarrollo histórico, ¿no es cierto? Ahí el tratamiento lo vamos a entender de una manera amplia. Por un lado está lo que es obvio, que es lo que le mostré, ¿no es cierto?, que es lo más potente, que estas leyes se llamaban leyes de división de comunidades, por lo tanto lo que querían hacer era dividir la comunidad, y eso era el primer objetivo. Por lo tanto, la primera diferencia es que en Victoria más comunidades se dividieron, y esto es lo que muestra este gráfico de acá, donde las reducciones son la burbuja, y están coloreadas de acuerdo al año en que se dividieron, y el fondo es básicamente un polinomio de tercer grado, que es un modelo que ajusta el color de esta burbuja por un intercepto diferenciado para cada jurisdicción. Así se puede apreciar, ¿no es cierto?, la discontinuidad en el límite jurisdiccional, que pasando del sur al norte, cae radicalmente el año promedio en que las reducciones se dividieron. Entonces esa es la primera parte del tratamiento, que es la más potente. Pero el tratamiento se tiene que entender más globalmente. ¿Por qué? Porque estos juzgados no solo dividían las comunidades, también prestaban servicios que facilitaban el acceso a la propiedad individual, incluso antes de que las reducciones se disolvieran. Resolviendo, por ejemplo, conflictos de propiedad entre comuneros, ¿ya? Por eso lo vamos a entender ampliamente como acceso a la propiedad individual. ¿Cómo vamos a explotar esto en términos del diseño econométrico? Diseño de regresión discontinua geográfico, donde tenemos la variable el outcome, que acá y, y eso lo regresionamos con respecto a un polinomio flexible en longitud y latitud, y una dummy para cuando una reducción está en victoria o no está en victoria, y eso va a capturar, ¿no es cierto?, cuál es el efecto adicional de estar en victoria por el mayor acceso a la propiedad individual en el outcome. Y un detalle importante es que la inferencia estadística se hace con clusters a nivel de distrito censal, que son aproximadamente entre 30 y 50, dependiendo de los datos que les voy a mostrar, y eso se hace cargo en gran medida del problema de autocorrelación espacial, que tiende a ser un problema en los estudios que usan datos geográficos, porque son bastante grandes los distritos censales. Ahora, respecto a la validación, ¿no es cierto?, en un modelo de regresión discontinua, y en particular en uno de regresión discontinua geográfica, lo que nos preocupa es que las variables omitidas tienen que ser continuas en la frontera, ¿ya? Y para determinar eso, que ese es el caso, hay que hacer un estudio detallado de cuál es la historia de esta frontera. La historia de esta frontera es que se crea como frontera en 1887 con la creación de las provincias de Cautín y Malleco, ¿ya? Entonces podemos, esas provincias, como antes de la reforma, después del 74, donde se crean las regiones que conocemos hoy en día, eran las principales unidades administrativas. Por lo tanto, podemos dividir la discusión entre el periodo contemporáneo de la erradicación, eso es 1887 y 1929, y el periodo contemporáneo al tratamiento, entre 1930 y 1974. Y en primer lugar, como argumento a un nivel más conceptual de por qué creemos que la estrategia es válida, primero porque la erradicación en sí no se organizó a nivel provincial. Había una organización en Temuco, que era la Comisión Radicadora Indígena, que llevaba a cabo la erradicación. El único momento en que el nivel provincial interactuaba con el proceso de erradicación era a través del protector de indígenas, que ese sí está asignado a nivel de provincia, pero no había uno para cada provincia, sino que de hecho hasta 1910 estaba el mismo protector de indígenas para las dos provincias. Entonces hasta 1910, donde ya se habían radicado 90% de las reducciones en nuestra zona, eso no nos preocupa para nada. Después, hacia adelante, podría ser un problema, pero podemos determinar empíricamente que no parece serlo. ¿Por qué? Porque las condiciones de erradicación, en términos del tamaño de las reducciones, la densidad poblacional de las reducciones, el año en que se erradicaron, el nivel de fraccionalización entre distintas familias, el número de enmiendas
a la erradicación original que logran después a través del protector de indígenas. Las particiones que obtienen, que la partición era un proceso informal de división que no tenía fuerza legal, pero era una especie de sugerencia de división entre distintas familias. En todo eso no encontramos una discontinuidad en la frontera, y eso nos da tranquilidad que en este periodo no parece haber sido un problema esa frontera, en términos de la validez de nuestra estrategia empírica. Después, entre 1930 y 1974, a nivel conceptual, no creemos que sea un problema que coincida con la frontera provincial. ¿Por qué? Porque durante ese periodo las provincias tienen muy baja injerencia en la provisión de pública y en la implementación de las políticas públicas en general. Por ejemplo, a nivel de la educación se da en la zona mayoritariamente a través de misioneros y algunas escuelas públicas, e incluso las escuelas públicas se organizan en comités locales. Y la única injerencia realmente de las provincias es una capacidad fiscalizadora muy débil durante este periodo. En términos empíricos, ¿cómo comprobamos que efectivamente esto no es un problema? Bueno, vemos el tratamiento, en vez de analizarlo para reducciones, lo analizamos para, cuando es posible, para unidades fuera de las reducciones, como a modo de placebo. No es un placebo perfecto porque pueden haber ciertos efectos como spillovers desde las reducciones a las no reducciones, pero al no encontrar diferencias fuera de las reducciones, eso nos da mayor tranquilidad de que efectivamente el nivel provincial por sí mismo no tiene un efecto. Dicho eso, ya estamos listos para pasar los datos y después a la parte ya más interesante, que son los resultados, ¿no es cierto? Los datos, bien rápido, la verdad es que esto es un poco injusto porque no le hace mérito al hecho de que esto fue el 99% del trabajo, pero bueno, hay que hacerlo en honor al tiempo. Primero tabulamos un montón de información del Archivo General de Asuntos Indígenas. Fuimos a Temuco, tocamos la puerta y firmamos un convenio. Y en primer lugar encontramos esta Declaración Agropecuaria de Comunidades Indígenas, que no estaba catalogada, que no ha sido usada por investigadores hasta el día de hoy, que fue hecha durante la dictadura en 1974 y levantaron una declaración que no es un censo, pero es grande, son más de 1.500 comunidades a nivel de familia. Y ahí declaran la cantidad de ganado que tienen, la cantidad de distintos cultivos que tienen, y eso lo tabulamos para este estudio. Después revisamos las carpetas administrativas, es una revisión de más de 250.000 documentos asistida por inteligencia artificial, a partir de la cual pudimos identificar distintos puntos importantes para esta investigación. El más importante es el año en que se dieron las comunidades, para mostrar los gráficos que les mostré antes. Y después un trabajo que de hecho estamos haciendo en conjunto con Dani, que es la tabulación de los títulos títulos de merced original, donde están listados todos los miembros radicados, y de ahí, por ejemplo, derivamos el nivel de fraccionalización entre distintas familias. Y ese es un trabajo que está en progreso, pero al menos para la zona de este estudio ya está casi completado. Después, el censo de 1991, este es el censo de población general, nos conseguimos la cartografía a partir del INE y georreferenciamos la cartografía al nivel del sector censal. El nivel del sector censal es un nivel súper chico que comprende entre 5 y 50 viviendas, que tiende a ser menor a la reducción. O sea, una reducción en general tiene varios sectores. Después tenemos cobertura de suelo entre 1973 y 2016. Tomamos imágenes satelitales y con un modelo de Deep Learning, un modelo de redes neuronales, primero catalogamos para aproximadamente 1.500 píxeles cuál fue su historia de uso de suelo, básicamente haciendo una inspección visual, viendo los píxeles en contexto. Eso se lo damos al modelo, que es un modelo que está bien en la frontera de esto. ¿Por qué? Porque trabajar con imágenes tan antiguas, 73, es complejo, porque son imágenes con mala resolución. Y justamente el hecho de explotar toda la estructura temporal de la historia de la imagen ayuda a determinar cuál fue el uso de suelo en 1973. ¿Ya? Y eso ha funcionado súper bien. Tenemos un nivel de precisión sobre 85% entre las distintas clases. Así que estamos bien contentos con eso, que de hecho es un paper en sí mismo. Y después, finalmente, otros datos son, primero, la lista de apellidos mapuches, compilada por el Mapuche Data Project a partir del trabajo de Painemal y de Amigo. También tenemos el registro de propiedades al 2013 de Siren, y también tenemos algunos datos de elevación a 30 metros y precipitación y temperatura mensual, que lo usamos para verificar que hay continuidad en la frontera.
Pasando a los resultados, encontramos, en primer lugar, los voy a organizar como conceptualmente, así como presenté en la introducción, el overview. Tenemos la sustentabilidad de la producción agropecuaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que esperamos encontrar? Esperamos encontrar que, de cierta manera, la propiedad individual resuelva la tragedia de los comunes que uno esperaría encontrar bajo el marco conceptual de Elinor Ostrom en un contexto como este. Y eso es precisamente lo que encontramos. Vemos que para los animales mayores, o sea, vacas, bueyes y caballos, encontramos básicamente que no hay efecto, que es de esperar porque estos son animales que se usan básicamente como input en la producción de cereales. Esto se usa sobre todo como fuerza de poder, de trabajo. Y para los animales menores, que son los que sí se utilizan para vender al mercado y para el consumo, que son los que esperamos encontrar una caída, encontramos una caída entre 20 y 50% en el número de animales. Entonces, esta tabla, ¿cómo la leemos? Que el resto de las tablas las vamos a leer igual, así que vale la pena gastar unos minutitos acá. Tenemos acá la variable dependiente. Victoria es la DAMI que mide el efecto del tratamiento, ¿no es cierto? Si es que una reducción está justo en Victoria en vez de en Temuco. Y acá tenemos el promedio de la variable dependiente en Temuco, o sea, como en el grupo de control, para tener una idea de cuál es la magnitud del tratamiento, como un benchmark. Este es el número de observaciones. Esto está a nivel de familia, estoy usando la encuesta agropecuaria, y este es el número de clusters. Y los clusters están corregidos por el pequeño número de clusters, los errores estándares. Entonces encontramos una caída importante del número de animales menores. Cuando sumamos a todos los animales, los mayores y menores, ponderando por ponderadores que están diseñados de manera que reflejan el impacto de los animales en términos de cuánto exigen los recursos de pastoreo, encontramos una caída también importante en el número de animales, en este índice de los animales. Y finalmente, la producción de forraje, ¿verdad? Estoy ahí pegado en la traducción, que en este caso es avena, aumenta significativamente, aumenta un 200%, o sea, explota la avena. Si tuviese más tiempo, les mostraría un pequeño modelo teórico que diríamos en el paper, pero básicamente el resultado es súper intuitivo. El típico resultado de la estrategia de los comunes no incluye forraje, y dice, bueno, si es que privatizamos, debería caer el número de animales. Bueno, cuando uno incluye forraje, los animales se les da forraje, y el forraje hace que los animales exijan menos a los recursos de pastoreo. Por lo tanto, también hay un problema de externalidad en la producción de forraje. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy más forraje a mis animales comen menos pasto, eso beneficia a todos, no solo a mí. ¿Ya? Por lo tanto, es natural esperar en ese contexto que el resultado hace que caigan los animales y que aumente la producción de forraje. Después vemos con la Declaración Agrícola del 74 y el Censo del 91 la asignación de trabajo y tierra, asignación de los principales factores de productivo acá. Es importante tener el contexto histórico en mente acá, que las reducciones sufrían de un problema de microfundo. Entonces eran muchas instancias muy chicas, como lo que Bengoa y Valenzuela describen como el problema de mucha poca tierra. O sea que los mapuches tenían muchos pedacitos de tierra chiquititos repartidos por la reducción, que no estaban consolidados. Y acá lo que encontramos es, en línea con la literatura en general de derechos de propiedad individual, que vemos una modernización del campo. Vemos menos trabajadores que trabajan en sus propios campos, o sea, más trabajadores asalariados, acá, en la primera columna. Vemos también menos trabajadores dedicados a la agricultura, y vemos más migrantes, vemos que hay más movilidad del trabajo. Y en términos de la tierra, vemos que el tamaño de la instancia promedio aumenta significativamente, ¿no es cierto?, en aproximadamente un 50%, y si bien acá nos quedamos un poquito cortos de poder estadístico, hay una tendencia, cuando vemos las regresiones por cuantiles, en que vemos que el cuantil 90 aumenta mucho más que el cuantil 10, lo que sugiere que de hecho hay una redistribución que algunos fundos hacen mucho más grande, consistente con que los productores más eficientes logran comprarle tierra a los menos eficientes, que probablemente emigraron a los pueblos vecinos, o se quedaron con la tierra necesaria para tener simplemente su casa y plantar alguna hortaliza, y quizás trabajar como trabajador asalariado en otro fondo. Después, respecto a la acumulación de capital y riqueza,
acá usamos los datos satelitales y el censo del 91, vemos un aumento de la vegetación de bosque nativo, que es una súper buena noticia considerando el problema de erosión que hay. El bosque nativo se ubica principalmente en las quebradas, en este contexto, las tierras marginales, las que no se usan para agricultura. Y vemos que un aumento que aparte se mantiene en el tiempo. Entonces esto es interesante porque habla de que una vez que se pierde el bosque, ese cambio puede ser irreversible, ¿ya? Que puede tener que ver con el hecho que una vez que la tierra se convierte, ciertas inversiones se hacen más baratas, y esas inversiones cuando se mejora la tierra para la agricultura, incluso cuando después cambia el régimen de propiedad, puede ser que eso se quede pegado, por decirlo, el uso del suelo. También vemos que hay más plantaciones forestales. No son muchas las plantaciones forestales dentro de las reducciones. Por supuesto, hay muchos fuera de las reducciones, cerca de las reducciones, como Dani les va a hablar después. Pero vemos que aumentan las plantaciones dentro de las reducciones, un poquito. 5 minutos te quedan, Felipe. Perfecto, gracias. Y eso es evidencia súper directa de que aumentó la seguridad de los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque si voy a plantar una plantación forestal, tengo que tener una expectativa de que voy a poder cosecharla en 10 años más, ¿no es cierto? Entonces, esto es una evidencia bien directa de que la reforma aumentó la percepción de seguridad de los derechos de propiedad. Luego tenemos que hay más educación formal, vemos que hay un mayor nivel de completitud del sexto y octavo grado, que esto es ¿no es cierto? La primaria y después la básica, y en general de la escolaridad, de los años de escolaridad, ¿ya? Esto, el canal no es el canal que se han encontrado en otros estudios, que tiene que ver con calidad de la fertilidad y, digamos, como este Quantity Quality Model of Human Capital, sino que nosotros especulamos que tiene que ver con el hecho que en la sociedad mapuche tradicionalmente los niños cuidan al ganado. Una vez que el ganado está en una parcela mucho más chica, se liberan de esa tarea y pueden ir a la escuela. Y eso es algo que anecdotalmente lo hemos escuchado en entrevistas, pero es algo que necesitamos más trabajo para documentar, para estar seguro que ese es el mecanismo. Pueden haber otros mecanismos también. Finalmente, bueno, no finalmente, pero casi finalmente, en términos construimos a partir de la sección de hogares del censo un índice de activos, y también usamos un índice que ya viene en el censo, que es este segundo, y esto está en términos de deviaciones estándares. Entonces encontramos un aumento en los activos como proxy de riqueza de aproximadamente 20.2 deviaciones estándares, que es un aumento importante. Es natural, digamos, dado todos los resultados anteriores, que efectivamente las familias son más ricas. Y para terminar, en el contexto, ¿no es cierto?, intraétnico, es importante, es muy distinto este resultado. Si lo que pasó es que finalmente los mapuches vendieron toda la tierra y llegaron colonos chilenos, y eso es lo que estamos viendo, así efectivamente los mapuches fueron los que se beneficiaron de esta reforma más directamente. Y eso es lo que exploramos acá con una descomposición formal. Antes de la composición formal, primero mostramos que si bien los mapuches perdieron tierras, y acá no me refiero en términos de un abuso, sino que simplemente que perdieron tierra en términos de que hay menos tierras a nombre de mapuches, ¿ya? Entonces, en términos de número de dueños y de hectáreas, cae, y también en números de personas, pero si lo vemos con respecto al nivel en Temuco, no es que los mapuches hayan perdido todas las tierras, para nada. Sigue siendo la mayoría de la tierra mapuche. Y una descomposición más formal, esto me lo voy a saltar en honor al tiempo, pero voy a mostrar los resultados. Simplemente derivamos una descomposición formal del efecto que lo divide en el efecto entre los mapuches, entre los chilenos o los no mapuches, y acá el efecto de la composición. Y lo que vemos que el efecto de la composición, que es lo que captura esta idea de hipotéticamente que los mapuches hubiesen vendido toda la tierra y que el efecto se debiera por eso, generalmente es chico. Y el efecto en los mapuches, que es el efecto que uno podría decir que beneficia a los mapuches, generalmente es grande. Por lo tanto, concluimos a partir de esta descomposición que la reforma sí benefició a los mapuches, también benefició a los chilenos que vivían en la reducción. Pero definitivamente sí fue beneficiosa para los mapuches. Para concluir entonces, ya que creo que ya estoy como en T-2, el artículo utiliza una fuente de variación cuasi experimental para estudiar el acceso a la propiedad individual
en el desarrollo y la sustentabilidad ambiental de las comunidades mapuche del sur de Chile, y encontramos que el mayor acceso a la propiedad individual contuvo el sobrepastoreo, permitiendo la recuperación del bosque nativo, promovió el desarrollo económico a largo plazo, ¿no es cierto?, haciendo más eficiente la asignación de los recursos productivos, aumentando los niveles de educación y aumentando la riqueza acumulada, y los beneficios se repartieron tanto para la población mapuche como para la no mapuche. Finalmente, nota final, muy importante tener en cuenta el contexto histórico al extrapolar estos resultados, era de esperar, dado el contexto histórico en que se formaron las comunidades mapuche, que la propiedad individual fuera beneficiosa, porque la propiedad colectiva no tenía una buena oportunidad en un primer lugar para ofrecer sus beneficios que vemos en otros contextos. Eso, muchísimas gracias y dejo entonces abierta la palabra. Mi investigación ha sido principalmente en el ámbito del desarrollo económico. Antes de venir acá, yo fui 7 años académico en la Universidad Goethe en Frankfurt, y ahí me dediqué principalmente a estudios de 2 aspectos, podríamos decir, mucho trabajo en terreno, pero principalmente en África subsahariana, a estudiar economía tribal, podríamos llamarlo, a través de teoría de redes, ¿no es cierto?, cómo se formaba la economía tribal y cómo se influenciaba una vez que habían, por ejemplo, proyectos de desarrollo rural, etcétera, cómo eso influenciaba a esta economía tribal. Y por otro lado estudié también conflictos, ¿no? Conflictos, tuve incluso en Sudán del Sur, etcétera, estudié varios de los conflictos en África subsahariana. Entonces, hace como 4 años, ya pensando que iba a volver a Chile, justamente era casi natural pasar a estudiar las comunidades indígenas en Chile y también conflictos en Chile y en particular ahí tengo una agenda bastante amplia y les voy a comentar algunos de los resultados relacionados. Así que déjenme primero que todo compartir. Ya, perfecto. Ok, me voy a autotomar el tiempo, pero si me excedo, Bernardita o Felipe me cortan nomás. Ok, lo que voy a estar presentando hoy día particularmente es un proyecto que estamos desarrollando hace más o menos 2 años con un estudiante de acá de la Universidad de Talca, con Felipe Toledo, que está por ahí en la audiencia, que terminó su magíster en economía este año, y que lo hemos llamado los agravios de una reforma fallida, reforma agraria y conflicto indígena en Chile. Esto está en el marco de un proyecto Fondesit de iniciación que empezó hace más o menos 1 año, se llama The Long-Term Effects of Forced Private Property Formation, The Case of Mapuche Territories, y que de hecho está bastante relacionado con la investigación de Felipe. De hecho, a Felipe lo conocí un poco después de haber presentado el proyecto y todo, y creo que era la única otra persona que desde el punto de vista cuantitativo, ¿no es cierto?, estábamos estudiando justamente esta pregunta en particular, de cómo los cambios, ¿no es cierto?, que han ocurrido principalmente desde finales del siglo XIX en la macrozona de Araucanía, ¿no? Lo que se llama el Gulumapu, ¿no? Lo que era el territorio mapuche independiente antes del 1883, como la formación forzada de propiedad privada, ¿no?, que parte en finales del siglo XIX, continúa con el periodo que ya describió Felipe y que me ahorra un poco contar esa historia, y que pasa por la reforma agraria, que es lo que voy a hablar hoy día, y después con las reformas del 79, etcétera, y lo que pasa hoy en día, cómo eso afecta a diferentes aspectos socioeconómicos, por ejemplo, a la conflictividad en la zona, ¿no?, que es una de mis especialidades y que vamos a ver que también ahí yo desarrollé con otros coautores una base de datos al respecto. Así que ese es como el marco grande. Respecto a la literatura, Felipe ya mencionó bastante, así que no voy a mencionar, pero un poco mencionar que esto quizás va en 3 líneas de literatura que a mí me apasionan, me fascinan y que creo que son importantes, sobre todo las 2 primeras, ¿no es cierto?, para esta asociación, ¿no es cierto? Lo primero, que es conocido creo por la mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, es esta nueva tendencia en los últimos 15, 20 años respecto a los determinantes históricos del desarrollo económico, con parte quizás, pero sería exagerado decir, pero sobre todo desarrollado por Acemoglu, Robinson, Nathan Nunn y otros grandes autores, ¿no es cierto?, que hace más de 20 años tienen este
tremenda agenda de cómo el desarrollo actual no se puede dejar de entender sin entender las condiciones históricas, y en el fondo ha redefinido un poco la historia económica, la ha revivido de todas formas, ¿no es cierto?, en la actualidad, y ha hecho esta mezcla de revivir los estudios más tradicionales de historia económica, que muchas veces eran en cierta forma más cualitativos, con los estudios cuantitativos, con microeconometría, ¿no es cierto?, aplicada como lo que mostró Felipe, un poco con lo que mostrado ahora, y que ha redefinido, yo diría, quizás sea exagerado, podemos hablarlo después de la discusión, un poco lo que es la historia económica, y la ha revivido, ¿no? Yo creo que le ha vuelto a dar interés en todas las escuelas, ahora se estudia historia económica nuevamente. Pero el paper en particular dialoga con algo un poco más cercano y específico, que es dentro de esta literatura amplia y que es más reciente, que son los determinantes históricos de los conflictos en la actualidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la literatura en que yo me muevo del desarrollo económico ha identificado, y esto es algo también relativamente reciente, yo diría en los últimos 10 años, aunque parece obvio, pero se ha enfocado en el centro de decir, claro, los conflictos son uno de los principales hechos que hacen que se inhiba el desarrollo económico. Por supuesto, hay una correlación muy directa entre los países con conflictos violentos y la pobreza y otros indicadores, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender cómo se generan los conflictos, y ahí está esta literatura relativamente reciente de tratar de entender los conflictos actuales a través de hechos históricos. ¿Por qué? Porque eso además ayuda a los procesos de conversaciones de paz, etcétera, ¿no? Y otra literatura fascinante que sí la mencionó Felipe, que es relativamente reciente y muy apropiada para lo que estamos conversando, que es Indigenous Economics, ¿no? En Estados Unidos y Canadá principalmente, muchos autores, pero relativamente recientes, están publicando y publicando muy bien estudios sobre qué ocurre con las comunidades, las First Nations de Canadá, los Indian Americans, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y la historia, lo interesante es que la historia de las comunidades indígenas, mapuche en particular en Chile, es bastante similar a lo que ocurrió en Canadá y Estados Unidos. Yo mientras más leo me convenzo de eso, que es más parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos y Canadá que a lo que ocurrió en otros países de Latinoamérica, excepto Argentina, ¿no?, que también fue un caso relativamente parecido. Eso también es discutible, pero yo mientras más leo más me convenzo de eso. Ok, ¿en qué nos vamos a enfocar en este paper? Es en los efectos de la reforma agraria del 62 al 73, pero vamos a ver que la zona de estudios principalmente del 67 al 73, y de hecho del 70 al 73 principalmente, cómo eso afecta a el conflicto mapuche-Estado chileno en la actualidad. Esa es la gran pregunta ¿no es cierto?, de investigación, y para eso hemos armado una base de datos bastante única a nivel predio. Ya Felipe mostró datos que son más o menos parecidos, así que, pero voy a mostrar cuáles son las diferencias de nuestros datos, y de ahí hacemos, ¿no es cierto?, análisis empírico a través primero de ¿no es cierto?, correlaciones parciales a través de mínimos cuadrados ordinarios, y después variables instrumentales para mostrar nuestros resultados. Ocupamos datos históricos de lluvia para esto. Voy a enfocar mi presentación más en la parte cualitativa, por decir así, describir el proyecto, después muy brevemente, cuando me alcance el tiempo, describir los resultados y después conversarlo eso posteriormente. Así que básicamente me voy a enfocar, Felipe ya algo dijo esto, de hablar un poco de la historia, que es fascinante y que podría estar toda la presentación hablando de esto, pero no lo haré, lo podemos discutir después. Felipe ya me ayudó porque dijo parte. Mostrar los datos, los resultados econométricos más o menos rápido, y mencionar algunos de los mecanismos que, para anticipar, ya lo había comentado, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos que mostramos nosotros es que la reforma agraria promovió la formación de forestales en la área, y eso parece ser, para nosotros, bueno, parece bastante obvio, pero los datos son bastante evidentes, mostrar al menos una correlación entre reforma agraria, formación de forestales y el conflicto en la actualidad. Vamos a ver hasta dónde llego. Ok, les cuento esta historia tan fascinante que la contó Felipe, pero complemento con algunos aspectos quizás no contados, ¿no? Lo primero es que sí sabemos todo, y como yo dije, esta es una historia que se ha reescrito, ¿no? O sea, esta historia para mí, cuando empecé a leerla hace 4 años, era como leer de nuevo, ¿no? Era como que nunca hubiera hecho historia de Chile, porque lo que se aprendió en el colegio y lo que decían muchos de nuestros libros o eran sesgados, muy sesgados, o simplemente eran equivocados, por no decir básicamente algunos casi que mentiras, ¿no?
Antes del año 1860 había básicamente de facto autonomía territorial mapuche en el lado chileno, en lo que se llama el Gulumapu, de alrededor de 5 millones de hectáreas. ¿Ya? Que eso es toda la zona más o menos, si debería haber puesto un mapita acá, al sur del río Biobío y más o menos a la parte norte, que es la región de los ríos actualmente. Eso nunca fue de facto parte del Imperio Español, ¿no es cierto? No vamos a contar toda la historia ahí, pero lo más interesante quizás para esto, y que es lo que hace la diferencia con el resto de Latinoamérica o la mayoría de Latinoamérica, es que cuando Chile se independiza en 1810 o 1818, cuando quieran tomarlo, esto de facto era independiente, por supuesto se ha citado, y ahora que se están debatiendo los escaños reservados, que de hecho me estoy perdiendo el debate, pero se cita constantemente que O'Higgins, Freire y otros, ¿no es cierto?, reconocieron que había un límite de facto con un estado, de hecho dijo O'Higgins, mapuche, ¿no? Y eso se mantiene de facto así en estos 5 millones de hectáreas más o menos hasta el 1860, en que empieza a haber una serie de operaciones militares chilenas de invasión, ¿no es cierto?, en que de a poco empiezan a correr la frontera, por decirlo así. Una historia fascinante y que quizás con Felipe o en otros papers lo contaremos más adelante cuando hablemos más del siglo XIX, ¿no es cierto?, y que termina el año 1883, algunos dicen 1881, cuando hubo la gran última revuelta mapuche, ¿no es cierto? Termina con la conquista chilena y recién en ese año 1883, de facto incorporación de estas 5 millones de hectáreas. O sea, en el 1883 no solo se incorporó todo el norte grande, sino que todo esta zona de macro Araucanía, ¿no? Que es una historia menos contada que lo que pasó en el norte, ¿no? En el 1883, 1930, esto voy rápido porque sí lo contó Felipe, ¿no es cierto?, se produce este proceso de erradicación en que se otorgan los llamados títulos de merced, en que se forman las reducciones indígenas, que son alrededor de 3.000 y que en el área de estudio son aproximadamente 400.000 hectáreas. 1930-1960 no lo cuento porque Felipe lo contó, pero básicamente hay una integración a la sociedad chilena, están estas subdivisiones de los periodos, pero el periodo que nos interesa, ¿no es cierto?, que es la reforma agraria. En el 1962, pero digo principalmente 1970, hay una gran extensiva reforma agraria en la zona, de alrededor de 150.000 hectáreas, ¿no es cierto? Y voy a mostrar que en algunas provincias la reforma agraria fue tan importante casi como los títulos de merced, y ha sido tanto más importante que lo que ha hecho la CONADI en estos días. Entonces fue una reforma agraria muy intensa, muy extensa y con mucha participación mapuche. Y después, historia ya un poco más conocida, hay la contrarreforma después del golpe militar, ¿no es cierto?, durante la dictadura, que fue particularmente intensa en esta zona. De hecho, los datos muestran que es la zona donde fue más intensa la contrarreforma agraria, por dos razones. Una, de que eran más recientes, casi todas las expropiaciones se habían hecho después del 70, por lo tanto no estaban, ¿no es cierto?, la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, no la había consolidado y por lo tanto se pudieron revertir más fácilmente, y por supuesto porque era una zona de alta conflictividad. Y por supuesto fue una contrarreforma muy violenta, muchas veces que generó nuevos agravios, ¿no? En parte de ahí viene el título, por la violencia en que se hizo. Periodo militar no voy a contar detalles, pero básicamente llegamos hoy en día en que quizás tengo que hablar menos, en que, ¿no es cierto?, parte este nuevo conflicto. Nosotros en el Mapuche Data Project, que ya lo decía Felipe, con otros coautores, ¿no es cierto?, hemos levantado datos respecto a la conflictividad actual. Nosotros decimos que el conflicto parte básicamente a partir del 92, pero incluso antes parte, de hecho, casi como una continuación de una reforma agraria que quedó latente, es un poco la hipótesis que tenemos nosotros, porque parte con nuevas tomas de terreno, etcétera, y después ya parte a una violencia mucho más fuerte, que es lo que vemos hoy en día. No voy a referirme tanto a lo de la actualidad, lo podemos hablar después, ustedes lo conocen mejor que otras audiencias. Uy, se me quedó, denme un segundo que se me quedó pegado el mouse acá. Un minutito, que no puedo. Uy, no me avanza la diapositiva. Ahí sí. Ok,
Entonces, un poco justamente mostrar en datos la importancia de esta reforma agraria, ¿no? Fíjense, por ejemplo, bueno, acá tenemos Cautín y Malleco, yo voy a solamente, por razones de los datos que tengo, concentrarme en estas dos provincias, ¿no es cierto? Y acá tenemos los datos sobre los títulos de merced, las tierras, ¿no es cierto?, que otorgó el Estado cuando creó las reducciones. Concentrémonos, por ejemplo, en Malleco, ¿no? En Malleco, si, por ejemplo, tomamos los datos de CONADI o los datos de otras fuentes, ¿no es cierto? Más o menos podemos decir que hubieron como 80.000 hectáreas de títulos de merced y durante la reforma agraria fueron 90.000. O sea, durante la reforma agraria, en básicamente 3 años, se dio más tierra que durante los 50 años del proceso de erradicación. En Cautín fue menos intenso, pero de todas formas es alrededor del 20%. Entonces está hablando de un proceso muy fuerte. Y si lo comparamos con los datos de la CONADI, acá lo tengo hasta el 2016, básicamente en Cautín es tanta tierra como la que se ha entregado en casi más de 20 años por la CONADI, la reforma agraria, y en Malleco es más. O sea, es un proceso muy intenso, muy extenso y yo diría mucho menos estudiado que los otros, ¿no? Ahora voy a Dani, una pregunta aclaratoria. Una pregunta aclaratoria cortita. Cuando te referías a los datos, a estos datos, ¿son todos los que se expropiaron para los mapuches o los que se expropiaron en total, en Malleco y Cautín? Chuta, espérate, no te puedo escuchar bien porque tengo un problema acá. A ver. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no te escucho. Sí, una pregunta aclaratoria. Sí. ¿Estos datos de expropiación de la reforma agraria son los totales o solo los que se dieron a títulos de merced, los que se dieron a Mapuche? Estos son los que se dieron a Mapuche. Sí, estos son los 150.000 que se dieron a Mapuche. Claro, claro. Yo como decía, más o menos 400.000 hectáreas se dieron totalmente y estos son solo lo que está demostrado que se dieron a Mapuche, ¿no? Que es una fuente, lo voy a dar después, bueno, es un libro muy interesante, que es de donde yo me baso un poco de sacar la idea del paper, que es un libro de Correa y otros coautores del 2005 que se llama Las tierras mapuche y la reforma agraria. Fascinante, en que se describen a través de trabajo terreno los que directamente fueron con participación mapuche. Sí, gracias por la pregunta. Gracias. Ok, voy rapidito a los datos, porque sí, ya está hablando mucho rato, así que voy un poco rápido a los datos, a lo que hicimos, y después abrimos a los comentarios. Nosotros entonces juntamos muchos datos georreferenciados para hacer un estudio a nivel de predio, ¿no es cierto? Entonces nuestra unidad de estudio va a ser un predio. Primero que todo, identificamos justamente lo que se llama las carpetas CORA, todas las predios que fueron expropiados. Esto lo sacamos de una digitalización de las carpetas CORA de Cuesta y otros coautores, ¿no es cierto? Que eso está disponible, algo muy interesante, ¿no es cierto?, de ver para analizar otras regiones también. Y de ahí, ¿no es cierto?, lo que hicimos, que lo hicimos a mano, ese fue trabajo de detective, como le dije yo a Felipe, fue hacer el link, ¿no es cierto?, entre lo que decía la carpeta CORA y las carpetas, y los predios que Correa y los otros identificaban como expropiados directamente por Mapuche, ¿no es cierto? Eso fue el trabajo de detective que hicimos nosotros. Otro trabajo, otro dato que tenemos, que eso viene de secundario, ¿no es cierto?, es los datos georreferenciados de los títulos de merced, que son de CONADI, eso es lo mismo que ocupa Felipe, yo creo. Tenemos también los datos de propiedad rural, ¿no es cierto?, Araucanía 2013, los mismos de Felipe, que de hecho se los pasé yo, ¿no es cierto?, es exactamente el mismo, así que no lo describo. Y tenemos esto que también me gustaría pasar un rato hablando, pero no lo podré hacer, que es lo que se llama MACEDA o MACIDA, para la audiencia inglesa, ¿no es cierto?, que es esta base de datos sobre conflicto que hemos armado con otros 4 coautores, Pedro Cayul, Alejandro Corbalán y Mateo Pasona, ¿no es cierto?, que está disponible en la página web del Mapuche Data Project, en que hacemos una base de datos a nivel eventos de conflicto, que era algo que nadie había hecho. Básicamente lo hicimos porque queríamos estudiar conflicto y nos dimos cuenta que ninguna fuente, algunas fuentes
eran dispersas para algún año, otro, pero nosotros, ¿no es cierto?, tenemos los datos del 90 al 2016 muy estandarizados a nivel evento, y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros, bueno, este paper también fue recientemente aceptado para ser publicado en el Journal of Peace Research, que es un muy buen journal, ¿no es cierto?, en que escribimos los datos, así que los invito a leerlo, también hay un paper que lo describe, etcétera. Pero acá, para este paper, nosotros hacemos un trabajo adicional, porque los datos de Maceda están a nivel evento, ¿no? Entonces nosotros decimos, un evento ocurrió en tal lugar en tal año, pero eso está descrito a nivel comuna. Nosotros tomamos algunos de los datos que nosotros teníamos cuando construimos esta base de datos, y con Felipe fuimos capaces de identificar predios donde ocurrían los conflictos. Entonces georreferenciamos los predios donde ocurrían conflictos dentro de Araucanía. Por eso que toda esta base de datos es a nivel predio. Les muestro un poquito los datos. Acá tenemos un mapa de la Araucanía. Yo siempre digo a la audiencia internacional de que esto es del porte de Bélgica, ¿no? Para que no piensen que es un área chiquitita, para que los extranjeros que lo ven, es un área bastante importante. Ahí en violeta, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, morado, tenemos una de las cosas que sorprenden mucho a los geógrafos, que logramos, ¿no es cierto?, identificar justamente la mayoría, como el 80%, 75% de los predios que fueron expropiados en reforma agraria en la Araucanía, y los georreferenciamos. Este mapita, como dice Felipe, tiene detrás, Felipe Jordán, ¿no es cierto?, tiene varios meses de trabajo detrás. Este mapita no tiene tantos meses de trabajo, pero también es importante. En violeta, ¿no es cierto?, en morado vemos todo lo que es la propiedad rural de Araucanía en el 2013, que era lo que describía Felipe, y en amarillo vemos los títulos de Merced. Y acá esta es una de las formas de mostrar Maceda, ¿no es cierto?, que es la intensidad de conflicto a nivel comuna. Al norte vemos esto, zona roja, etcétera. No voy a entrar en detalle porque eso da para otra presentación, pero quizás lo interesante es mostrar cómo nuestra base, ¿no es cierto?, captura buena parte de la conflictividad en Araucanía, ¿no? Dentro de Maceda nosotros tenemos 1.680 observaciones de eventos de conflicto en Maceda, y más o menos un tercio ocurren en predios que nosotros identificamos, 585. ¿Ya? Todas estas cosas de acá son, estos son a nivel predio, y estas son otras cosas. Por ejemplo, no sé, en Maceda, una manifestación pacífica que se hace en Temuco, eso es un evento. Entonces hay muchos eventos que son urbanos. Pero acá nosotros identificamos los eventos rurales, entonces por eso tenemos como la parte rural, por así decirlo, del conflicto. Esto para mostrar también un poquito los datos. Esta es un gráfico a nivel comuna, en que acá abajo tenemos el número de invasiones de predio por comuna, y acá tenemos la intensidad de reforma agraria, pero medida por sobre los títulos Merced, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto la reforma agraria fue más potente o menos potente que el proceso de erradicación? Entonces vemos este outlier de acá, que nosotros lo sacamos en nuestro estudio empírico, que es Ercilla, y en Ercilla es la comuna con más conflictos, eso es sabido, ¿no es cierto? Eso se captura por el número de invasiones de predio, pero una cosa interesante es que por lejos es la comuna también donde tuvo más intensidad de reforma agraria. O sea, en Ercilla se dieron más hectáreas durante la reforma agraria que en los 50 años de la erradicación, ¿no? En las otras comunas también hay bastante dispersión, que por supuesto es importante para nuestro estudio, pero no tanto, ¿no? Entonces acá estas comunas de acá son comunas con básicamente, probablemente poca población indígena, en que hubo poca erradicación y poco reforma agraria, pero también tenemos las otras mezclas. Podemos conversar los detalles después. Ok, rápidamente, y acá no voy a entrar en detalles muy técnicos, ¿cuáles son nuestros principales resultados? Primero, las correlaciones a través de OLS. Básicamente nuestra variable dependiente es 1, 0 si es que hay conflicto o no hay conflicto en un predio. Después, si este predio fue parte de la reforma agraria, y si fue parte de la reforma agraria con participación mapuche. Esto es a nivel predio, ¿ya? Por eso es que tenemos acá, claro, 143.000 observaciones, que son los 143.000 predios, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro catastro, pero nosotros concentramos los predios más grandes, ¿no es cierto?, sobre 40 hectáreas, porque la mayoría de los de reforma agraria tienen 40 hectáreas, ahí quedan 11.600 predios, y el resultado principal acá es básicamente que efectivamente, con diferentes formas de poner los errores estándar, etcétera, que me lo voy a ahorrar por ahora, en los predios donde hubo reforma agraria hay más conflictividad hoy en día.
y donde hubo participación mapuche, que es esta variable acá, o esta otra variable acá, hay todavía mucho más. ¿Cómo se interpreta este resultado? Básicamente tomando la media, ¿no es cierto?, en esta muestra de predios por sobre 40 hectáreas. Un predio que estuvo en la reforma agraria tiene más o menos 10 veces más probabilidad de estar envuelto en un evento conflicto que otros predios de la Araucanía, y los predios que tuvieron participación mapuche es el doble que los otros predios, o sea, 20 veces más que los predios promedio. Básicamente ese es el resultado, que lo podemos comentar después. ¿Qué tipo de eventos son los importantes? Lo podemos dividir, ¿no es cierto?, en nuestra base de datos. Si consideramos todos los predios expropiados, principalmente son los ataques violentos, ¿no es cierto?, principalmente las quemas de maquinaria, etcétera, eso es lo que referimos con ataque. Violencia básicamente relacionada a los ataques, y donde hay propiedad destruida. Pero cuando vemos los predios que también tuvieron directa participación mapuche, ahí es donde vemos principalmente las invasiones de tierra. Y esto hace bastante sentido, y después, si alcanzo a discutir los mecanismos, vamos a ver que justamente esto de que predios que no tenían necesariamente participación mapuche tenían estas características, se relaciona a que muchos de esos predios actualmente son forestales. Ok, voy muy rápido, y esto en un minuto, algo que requiere, por supuesto, mucho más tiempo. Nosotros hacemos metodología de variables instrumentales para obtener estimadores causales o interpretar causalmente nuestros estimadores, porque estas OLS son correlaciones, ¿no es cierto?, parciales. Ocupamos algo bastante estándar en la literatura, muy criticado también, así que por supuesto peligroso. Hacemos bastante análisis empírico en el paper, pero que no me los voy a ahorrar por hoy día, que es básicamente ocupar lluvia histórica, ¿no es cierto?, lluvia durante el proceso de expropiación de la reforma agraria como instrumento. ¿Cuál es la intuición de esto? En que básicamente si hubo una buena lluvia o una mala lluvia durante la reforma agraria, cambió la probabilidad en algún sector de que un predio estuviera en la reforma, y por lo tanto eso tiene, a través de la reforma agraria solamente, un efecto hoy en día. Esa es más o menos la intuición. Y de hecho nosotros, acá voy a ir un poquito rápido, bueno, ocupamos bases de datos, ¿no es cierto?, históricas de lluvia, y nosotros pensamos que la lluvia afecta a través de el principal cultivo de la zona, que es trigo. De hecho, en los datos del censo agrario del 65, la mitad de los cultivos de la zona era ¿cómo se llama?, trigo. Nosotros mostramos de que, y averiguamos unos papers de agronomía, ¿no es cierto?, y que para Araucanía es la lluvia de primavera la que es relevante para definir la productividad del trigo. Y nosotros vemos que efectivamente, si nosotros ocupamos los meses de lluvia, ya, durante reforma agraria, hay un cambio en la probabilidad de ser expropiado. Y no cualquier mes, no cualquier año de la reforma agraria, sino que el 70, que es justamente cuando Salvador Allende es relativamente de forma sorpresiva electo, y es donde hay un tremendo aumento de invasiones de predios o ocupaciones de predios, ¿no es cierto? Nosotros, de hecho, codificamos también datos de González y Vial, sí, ya se me está acabando el tiempo, así que voy a ir más o menos rápido, sobre invasiones de predios, y vemos que hay una correlación muy fuerte entre las lluvias del 70 y las invasiones de predios, y también vemos con diferente análisis de que probablemente esto viene a través de la productividad del trigo. Podemos hablar más detalle después. Este es el mapita de las lluvias, y acá simplemente ver de que los resultados ocupando esta técnica de variables instrumentales efectivamente muestran, corroboran los resultados, aunque lo corroboran, y esto es por un problema técnico en general, más bien para los predios totales CORA y no los predios con participación mapuche. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento no funciona bien para esos predios mapuche. Entonces, acá nos concentramos en la reforma total. Y, y se corroboran también los resultados a través del tipo de conflicto. Ok, muy brevemente, y con esto concluyo, ¿cuáles son los mecanismos? Un poco lo anticipaba, ¿no es cierto? No voy a mostrar ni siquiera los datos, pero nosotros vemos, exploramos cuáles son los mecanismos, y principalmente pensamos que hay dos agravios, ¿no? De hecho, por eso el paper se llama Grievances of a Failed Reform, yo lo traduzco como agravio. ¿Cuáles son los agravios de la reforma agraria? ¿Y cuál es nuestra hipótesis, no? La hipótesis básicamente es que la reforma agraria fue echarle benzina al fuego, ¿no? Carbón al fuego, ¿no? En zonas donde había conflictividad ya antiguamente se genera un nuevo agravio, que fue que yo, te devuelvo tierra, y te doy incluso tierra que no era parte de los títulos de merced, te doy mucha tierra, forma muy rápida, pero
73, ¿no es cierto? Te la quito muy rápida, muy violentamente, entonces pongo fuego sobre carbón, ¿cierto? Caliento más lo que ocurre. Ese es básicamente lo que estamos mostrando acá. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero mostramos justamente, ocupando los datos del censo 2013, que efectivamente no hay ninguna probabilidad mayor de que los actuales dueños de las tierras sean mapuche, donde hubo reforma agraria. O sea, la reforma agraria falló, como lo dice el título, en otorgar tierra a los mapuches, y más encima, ¿no es cierto?, vemos esto de que hay una probabilidad mucho mayor de que sean forestales las que ocuparon predios de reforma agraria, tanto con o sin participación mapuche, lo que sabemos nosotros localmente tiene una correlación con conflicto, y nosotros lo mostramos empíricamente que así es. Ok, me despido entonces, muchas gracias a todas y todos, y nos vemos en una siguiente jornada. Que estén bien todos.